Tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un gran placer compartir la jornada de este martes 28 de junio con todos ustedes en compañía del doctor Humberto Salazar. Don Freddy, ¿cómo está usted? Bien. Bien, usted sabe que nos sorprendieron buscando informaciones, pero acaba de declarar el primer ministro de Turquía que al menos hay 10 muertos en el aeropuerto de Estambul por un atentado suicida. Aparentemente alguien en el aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más grandes del Asia Menor. Sí. Ese puente entre Europa y Asia, que es Turquía, y muy especialmente el aeropuerto de Estambul, una de las ciudades más preciosas que hay en el mundo. Aquí tengo el aeropuerto. Nosotros Vamos a ver si la cámara 19 me coge este. Sí, nosotros estuvimos hace poco tiempo ahí. La verdad es que este tema de los ataques terroristas en Turquía están alejando una de las industrias más importantes de ese país, que es la industria turística. El aeropuerto de Estambul, junto con el de Dubái, de los más grandes de la región, ha sido atacado por terroristas. Según dice el primer ministro de Turquía, se estallaron por lo menos 2 bombas en el aparcamiento, o sea, en el estacionamiento del aeropuerto de Estambul, donde hace bastante tiempo que hay medidas de seguridad extremas. Así que seguiremos dando informaciones acerca de este tema. Hay heridos, todavía no se conoce la cantidad de heridos que produjo este atentado, pero por lo menos mínimo hay 10 muertos en Estambul, Turquía. Es lamentable que esto sigue todavía, esta es una espiral que no se para. A mí me preocupa mucho que la zona de Europa está como muy convulsa, no solamente por los actos terroristas que se han producido en los últimos tiempos en Francia y otras grandes ciudades, sino que también el mismo ambiente político ha enrarecido la región. Ese asunto del referendo en Reino Unido ha alterado todo lo que es el movimiento económico, financiero, bancario. Eso se ha desplomado todo, pero las elecciones fallidas de España durante varios meses, eso ha deprimido su economía y ha paralizado prácticamente ese país. Y si usted suma eso al el estado de alerta que desde hace más de 6 meses tiene Francia en ocasión de los eventos deportivos que se están desarrollando allí, más la amenaza terrorista, entonces súmele todo eso a inestabilidad económica en Italia, en Portugal. Ahí parece que lo único que anda bien es Alemania, porque es una sociedad muy cuadrada y esa gente planifica todo, incluyendo la seguridad, con antelación. Pero después los demás países de Europa están totalmente convulsionados y el impacto de la llegada de inmigrantes ilegales por Grecia e Italia, eso ha alterado también el movimiento interno de cada país, porque la Unión Europea, frente a esa gravedad del asunto, ha propuesto repartir esa gente entre cada uno de los miembros de la Unión, que eso fue lo que llevó a Inglaterra a disgustarse con la Unión y a plantear su separación a partir de que ellos no aceptan ilegales en su territorio y son muy drásticos con la persona que entra a su territorio y no tiene permiso, y cuando le dan un permiso es temporal con los días contados, y cuando se vence el plazo van y lo buscan y lo deportan, pero en el acto. Entonces
Es preocupante la situación del viejo continente. Bueno, hay que recordar, y para ampliar la noticia, el atentado, ampliando lo que fue publicado a las 3:54 de la tarde, es decir, hace alrededor de 5 o 6 minutos apenas que está en desarrollo esta noticia, ocurrió en el área de salida, del aeropuerto. Aeropuerto Ataturk. Ataturk, que es el padre de la patria turca, el líder de los jóvenes turcos que dieron la independencia a este país de los sultanes en 1918. Pues mínimo 10 muertos, ya hay un comunicado oficial del gobierno, uno de los aeropuertos más concurridos de toda esta área. Y hay que recordar que Turquía es el puente, es un país que está en un lugar donde ellos se plantean ya un ingreso a la Unión Europea, tienen depositado hace bastante tiempo su solicitud para ingresar al grupo de los 28, que es la Unión Europea, no han sido aceptados, no, porque todavía Inglaterra no ha salido. Pertenece de hecho, sí. Y en el día de hoy hubo una reunión de lo que es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es diferente a lo que nosotros conocemos como Parlamento Centroamericano, Parlacén, porque como tiene mucho más cantidad de tiempo, tiene poderes mayores. Segundo lugar, tiene una moneda común para 19 países de la Unión. O sea, de los 28, 19 tienen el euro como moneda y se forman bloques ideológicos o de tendencias en el Parlamento Europeo. Pues el presidente del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, Juncker, que es una persona muy pausada, nosotros lo hemos visto en infinidad de ocasiones dando ruedas de prensa y haciendo explicaciones, sobre todo a partir de la crisis de Grecia y todo el tema económico que se ha volcado encima de Europa, pues en el día de hoy prácticamente mandó a salir a uno de los representantes de Gran Bretaña. Le dijo, ¿qué hace usted aquí cuando usted hizo campaña para salir de aquí? Sí. Así que actúe y salga. Es decir, que como usted dice, hay una situación compleja en este momento. Hay dos posiciones dentro de la Unión Europea frente al llamado Brexit. Una es la de Francia. Hollande y los franceses quieren que ya depositen lo que es el pedido de salida y resolver el problema. La otra es la de Alemania, que para nada quiere que Inglaterra se vaya a la Unión Europea e incluso está planteando que haya una forma de salida donde económicamente quede vinculada lo que es vinculado a lo que es el Reino Unido a la Unión Europea, que ya lo habíamos dicho en el día de ayer, el primer centro financiero mundial. Entonces, Angela Merkel está manejando el tema con bastante delicadeza y habla que si se cumplen 4 requisitos, uno de ellos, precisamente, el tema de la libre circulación, podría llegarse a un acuerdo y que el Reino Unido salga del grupo de los 28, pero en cierto modo, sobre todo desde el punto de vista económico, quede vinculado. Veremos lo que ocurre, pero esa parte del mundo está muy convulsa. Sí, y preocupa eso, ¿sabe por qué? Porque Europa se tiene como un referente de organización y de unidad. Esos movimientos de unidad regional comenzaron ahí. Sí, claro. Y se han dado con muchísima fuerza, aunque usted ha dicho que solo 18 de los 28 países aceptaron la moneda euro como una moneda común. La tendencia era a que cada día había mayor integración, que cada día había mayor unidad en diferente orden, en el comercio, en los planes de seguridad, en los planes colectivos. Incluso cuando se enfrentó a Rusia, la Unión completa apoyó las sanciones. Por eso es que Rusia se repliega y va y se recuesta a China buscando lo que no le suministran de Europa. Pero en este momento, el viejo continente tiene problemas. Bueno, dice Barack Obama, que creo que dio una muy buena definición en el día de hoy, de que no hay que ponerse histérico,
esta histeria colectiva, sobre todo que se ha producido en los mercados internacionales, en las bolsas que han seguido cayendo, que no hay que asumir esto con histeria, sino que lo que ha ocurrido es que Europa ha aparcado, o sea, ha detenido momentáneamente su proceso de integración, y que esto abre un espacio a una situación diferente que todavía veremos cómo se desarrollará. Barack Obama asume una posición de aliado natural que tiene Estados Unidos con Inglaterra, pero lo cierto es que a lo interno del Reino Unido están ocurriendo cosas que hasta el jueves no se pensaba que iban a ocurrir. Por ejemplo, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, hoy recibió una paliza de parte de sus diputados. Se presentó para que se le diera un voto de confianza por el manejo del partido. Recuérdense que el Partido Laborista es partido de oposición en Inglaterra. Pues los diputados lo vencieron 200 votos contra 40. Es decir, le dieron una pela de calzón quitado, y esto podría provocar entonces la sustitución del liderazgo del Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que fue una persona que ha sido acusada de que fue muy tibio en la defensa del Remain, que fue la posición que asumió su partido, porque recuérdese que el Brexit lo asumieron muchos de los conservadores, y también hay una ola ahora de xenofobia en Inglaterra nunca vista. Se habla de que los migrantes polacos, e incluso el primer ministro David Cameron ya se comunicó con la primera ministra de Polonia para decirle que no se preocupara, porque migrantes legales, no ilegales, migrantes legales de Polonia, que por ejemplo viven 850,000 solamente en Londres, pues están siendo no perseguidos, pero sino acosados para que salgan del Reino Unido. Y esto, hay un artículo sumamente interesante de New York Times que habla de que esta situación de Europa se parece mucho a lo que ocurría en los años 30, que fue la época antes de la Segunda Guerra Mundial. Dios nos libre. No, pues, mire, ojalá que no esté ni cerca de una conflagración, como antesala de una conflagración. Pues hay un porque el mayor indicio de guerra está en el Medio Oriente, a partir de la presencia del Estado Islámico en Siria y en Irak. Pero eso ha ido disminuyendo la intensidad en vez de aumentar. Pero fíjese que el análisis de don Freddy es muy interesante, porque plantea que a partir de la crisis de la bolsa, de la crisis económica del 1929, se produjo una crisis económica en prácticamente toda Europa, y esto provocó, muy especialmente en Alemania, esta tendencia a la xenofobia, que al final fue lo que construyó este enorme ejército que planteó una reacción a lo que fue la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En este caso, la crisis económica del 2008, donde más fuerte se ha golpeado, es precisamente en Europa. Y esto es lo que ha provocado esta tendencia hacia la xenofobia y el aislamiento, que ha roto con lo que todo el mundo creía que era imparable, que era este proceso de integración de la zona más fuerte desde el punto de vista económico del mundo, que es la Unión Europea. Pues ahora estamos en la incertidumbre. Lo dijo muy bien Juncker en el día de hoy en el Parlamento Europeo, en un informe que dio. Dice, es que estamos en una situación inédita. Nadie pensaba, ni siquiera los que lo convocaron, que esto iba a ocurrir. Y entonces, claro, incluso déjeme decirle, hay una descripción en el periódico The Guardian de uno de los principales de Inglaterra, donde fíjese, en la fila, había una fila para ingresar a un supermercado, para ingresar a un cine, no recuerdo bien, y había dos ingleses que en la fila iban preguntando cuáles eran los que eran de Inglaterra, los nativos de ahí, cuáles eran españoles, polacos, italianos, cualquier otra cosa, para prácticamente agredirlos. Eso se me parece demasiado a lo que ocurría en Alemania con los judíos y otras minorías. Entonces, es muy preocupante la situación. Los ingleses están desde hace un buen tiempo muy agresivos con todos los extranjeros, pero prácticamente una persecución. Ahora le dieron una lección ayer, don Freddy.
Islandia, que tiene más volcanes que jugadores de fútbol profesionales, le ganó, lo sacó de la Eurocopa, sí, para que no sean frescos, para que entiendan que los chiquitos también valen. El estado de ánimo de esa población está en el suelo, igual que el de los brasileños. O sea, sí, los problemas que tiene ahora mismo Inglaterra son bárbaros y eso ha deprimido a la población. Igual que en Brasil, esos problemas políticos generaron una crisis económica. Esa crisis económica generó una crisis social y hoy está en entredicho. ¿Cómo quedarán los Juegos Olímpicos que están ya a la puerta? Un país lleno de calamidad económica, de insalubridad, de poca seguridad para los atletas y la comunidad política gobernante como perro y gato. Bueno, hoy hay unas declaraciones de Dilma Rousseff donde habla que el principal error que ella cometió fue escoger a Michel Temer como candidato a la vicepresidencia, pero hay un problema, que es el PMVD, el partido de la mayoría, es el partido mayoritario y el mayoritario de la coalición. Es más grande que incluso el Partido de los Trabajadores. Entonces ella no podía escoger a nadie que el PMVD no se lo sugiriera. Y hay otra situación que fue publicada en la prensa internacional como un descargo a Dilma por el tema del maquillaje de los presupuestos, pero en la prensa brasileña no se ve así. Hay una discusión acerca del informe de los auditores por la situación legal de Dilma Rousseff, e incluso ella plantea de que si volviera a la presidencia, lo que haría sería un gobierno de transición para convocar elecciones. Fíjense cómo es la cosa, cómo está la cosa ahí. Ayer comenzó a circular un informe, claro, de una empresa privada, pero ordenado por el Senado brasileño, donde dice que Dilma no tuvo ningún interés directo en lo personal con el informe de cotejar un estudio económico para disfrazar la realidad de la economía. Que eso pudo haber sido institucional, pero nada personal. De todas maneras, ese informe vale poco en este momento porque Dilma está suspendida y su proceso está en marcha. Hay quienes dudan y lo ponen en duda que ella pueda regresar sana y salva al poder. De todas maneras, esa es la panorámica internacional. Nosotros tenemos también que darle un vistazo a lo que sucede aquí en el país. Le voy a preguntar a mi querido compañero doctor Salazar si conoce a un recién electo legislador de la Cámara Baja de nombre Elías Báez de los Santos. Ese hombre se ha hecho famoso por una barbaridad que escribió ayer en las redes sociales y que desde ayer se convirtió en viral. Él hizo una foto del baúl de su carro. Tenemos la foto ahí. Sí, una foto del baúl de su carro para que lo conozcan, abierto, donde hay varias armas de fuego y una caja de vino o algo así, varias botellas de alcohol. Y entonces él decía en su Twitter, bebido, armado y con cuarto. Entonces yo pensé inmediatamente, bueno, pues este es un legislador del partido oficial, que tiene armas, tiene cuarto y está tomado. No. Pues no, él fue electo diputado por el PRM en la provincia de Santo Domingo Este. Por ahí tiene que estar la foto de ese tunante para que ustedes sepan que ese es un legislador. Y si desde antes de llegar y juramentarse como tal, está cometiendo esa barbaridad, ¿qué no puede esperar? Que Dios nos ampare. Mírele ahí la cara a ese sinvergüenza, porque ¿cómo se va a calificar a una persona que se supone es electa para legislar, para hacer leyes, y comete 3 delitos? ¿Por qué? Bebido es borracho. O sea, es un borrachón y probablemente ese señor andaba manejando. Es casi seguro que anduviera manejando. Mírenle la cara. Armado
O sea, con una cantidad de armas en el baúl de un carro, como si fuera para una guerra. Y con cuarto que sabrá Dios de dónde lo habrá sacado. Porque ese es el otro tema. ¿De dónde han sacado dinero una cantidad de personas que han sido electas en esa Cámara? En vez de Domínguez Brito estar averiguando algo de Marta Heredia y sacándose fotos y dando declaraciones, que investigue de dónde sale la fortuna de mucha de esa gente que fue electa en esa Cámara. Él habló, el periódico... Mírelo ahí. El periódico... Mire eso. Ahí está la foto. Mire eso. El periódico Diario Libre le cayó atrás y lo consiguió en su zona, en su demarcación provincial. Y le preguntó, dice, no, yo dije eso porque yo siendo procurador fiscal me atracaron 2 veces. Yo dije, no, él lo escribió. Y mi hija de 18 años la atracaron ayer. Y lo dije como una expresión de desafío a la delincuencia, porque aquí nadie está seguro. Pero además, esa expresión de bebido, armado y con cuarto, dice es el estribillo de una canción, de un reggaetón que está de moda. Mire, si él fue procurador fiscal y dice que tiene cuarto, hay que investigarlo. Hay que investigarlo porque un fiscal no gana para tener cuarto. Sí. Ni incluso para comprar esa calidad de vino que él tiene en ese baúl. Ni esas armas que tiene tampoco. A ese señor hay que investigarlo. Lo que pasa es que no, aquí se investigue a los pobres. Este señor, el 16 de agosto, entra, tiene disque inmunidad parlamentaria y nos embromamos, porque el señor anda bebido, armado y con cuarto en la calle y aparte de eso no lo pueden coger preso. Sí. ¿Usted sabe lo que es eso, don Freddy? No lo pueden coger preso. Que Dios nos ampare, doctor. Bueno, que Dios nos ampare o vamos a comprarnos cada uno nuestro M16. Porque las autoridades no nos están amparando. Mire tanto que se ha hablado de estos benditos motoristas y usted se para aquí frente a Teleradio América, que es una vía de mucha circulación. Y usted se pone a ver la cantidad de motocicletas que pasa por ahí. Y les estoy seguro que 9 de cada 10 van en forma ilegal, o no tienen placa, o no tienen luz, no llevan casco, van en vía contraria. Es un desorden total. Y lo peor de todo es que la calle está llena de agentes policiales y de autoridades de transporte que nada hacen. Esta sociedad es un desorden completo. Bueno, y si los que tienen que dar ejemplo, porque ¿quiénes tienen que dar ejemplo? Los que tienen cierto nivel de escolaridad, los que fueron a la universidad, los que se plantean ser líderes. O sea, a los que hay que imitar son a las personas que son líderes, porque uno sigue a los líderes. Pero si los líderes andan armados, bebidos y con cuarto, entonces imagínese usted cómo anda el resto. Cómo anda el resto de la población. Y yo vuelvo y repito, yo exhorto a las autoridades judiciales a que investiguen a todos y cada uno de los que ingresan al Congreso. Porque hay demasiados rumores en el interior del país. Hay demasiados señalamientos de personas vinculadas a bancas de apuestas, a gas, a fortunas que no se sabe de dónde vinieron. Mire, ya es tarde, doctor. No es tarde. Porque eso debió hacerse en el curso de la campaña cuando los partidos estaban inscribiendo a los precandidatos. ¿Usted me entiende? Entonces le pertenecía a la Junta Central Electoral, decirle, tráigame de cada uno de esas personas que aspira a esos cargos, el expediente para yo mandarlo a la DNCD de depurarlo, a la policía o a la procuraduría, a ver si esa gente está limpia, si esa gente merece que se le tome en cuenta para un cargo público. Pero eso no se hizo.
ni tampoco hay una ley que autorice a la Junta a hacerlo. Por eso la necesidad de la ley de partidos, para que se pongan coladores, para que ese tipo de gente de esa calaña no pueda pasar y convertirse en un legislador que tiene impunidad durante 4 años. Mire, pero Pablo Escobar llegó al Congreso en Colombia y después de ser juramentado, e incluso llegó a representar a Colombia en un viaje a Madrid. Él fue suplente de legislador. Pero el legislador que fue electo renunció. Renunció, sí. Y entonces él asumió la curul. Fue enviado a Madrid a la toma de posesión, si no me acuerdo, si recuerdo bien, fue de Felipe González, representando al gobierno de Colombia, y estando ahí, por supuesto, el procurador general de Colombia, que al final fue muerto por Escobar, lo mandó a matar, le presentó la foto de él como un presidiario y lo hizo renunciar. Sí. Así que la pelea no está terminada. O sea, que se haya dejado pasar y que los partidos hayan inscrito un grupo de gente, perfecto. Pero quizás no renuncien. Ahora, si por donde vamos es el futuro del país en cuanto a la clase política, atención a lo que dirigen los partidos. Sí. Entonces, que Dios nos agarre confesados, porque no vamos por buen camino. A mí me contaron que en esa elección de los candidatos a cargos electivos, muchos partidos decían, bueno, la inscripción son tantos, pero si usted tiene tanto, yo lo inscribo. Prácticamente que le pedían, ¿usted tiene cómo financiar su campaña que cuesta tantos millones? Sí, yo tengo. ¿Y usted tiene para darle un aporte al partido de tanto? Sí, yo tengo. Ah, pues usted va a ser el candidato. Sí, yo sé de un partido que vendió parte de sus candidaturas, está pintado de colorado. Ajá. Y está en la San Cristóbal. Ese es su partido. Está en la San Cristóbal, perdió parte de su candidatura. Ese es su partido. Eso todo el mundo lo sabe. Eso es viejo y por eso ni siquiera salieron a hacer campaña ni nada, porque toda esa gente estaba metida ahí, toda metida en el mismo saco. Este legislador del PRM, sí, señor, fue procurador fiscal y anda montado, bebido y armado y con cuarto. Y desafiando. Y con cuarto. Y desafiando la autoridad. O sea, así mismo lo escribe, con todas las faltas ortográficas, un monumento a la ignorancia, ese señor que ustedes vieron ahí, y ese señor va a legislar para que nosotros cumplamos las leyes. Sí, nosotros, sí, la gente decente de este país. Por favor, respetémonos un poco, de verdad. Y los partidos políticos, quizá alguna vez explican de dónde sacaron esa cáfira que va a integrar los bloques de los diversos partidos en la Cámara de Diputados, sobre todo, y en el Senado también hay algunos. Doctor, no está muy duro ese término cáfila. No, pero para nada. Eso es una imitación del doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor, no está muy duro esa expresión. ¿Usted cree? Sí. Eso es una cáfira, eso es una cáfira. Como el otro día. Mire cómo se puso Leo la mano en la cabeza. El otro día yo dije gavillero y aquí la gente no sabía lo que eran los gavilleros. Eran patriotas en el este del país. Oye, que enfrentaron a las tropas norteamericanas, pero que si no estudian historia patria, ¿qué vamos a hacer? Pero en medio de todo eso, hay noticias interesantes y positivas. Estoy tratando de seguir la noticia en nuestro ambiente. Vamos a hacer la pausa. Lo de la barquita, muy positivo. Vamos a hacer la pausa, a ver lo comercial y de regreso venimos con dos importantes cosas que se están haciendo en el país. La barquita y la planta de Punta Catalina, que ya están levantadas en un 90% según Rubén Bichara. Mire, las noticias de última hora, 10 personas muertas, 20 heridas en el ataque al aeropuerto Ataturk en Turquía, según el ministro de Justicia, Besir Bosak, en este momento. Ya regresamos. Definitivamente, cada día se produce una buena noticia. Sí. Y hoy también hay una buena noticia. Hay dos buenas noticias. Hay varias, doctor. Sí. Hay varias. Hay una buena noticia que es una llave de salida a uno de los problemas más graves y sobre todo
de gran longevidad que ha tenido la República Dominicana. Yo no me acuerdo de haber vivido sin apagones. Ah, bueno. En mi caso. Nunca, pero eso, nunca he vivido sin apagones. Dicen que los apagones se iniciaron aquí cuando el jefe, Trujillo, adquirió la planta General Electric, que era de un capital puertorriqueño. Sí. Eso fue a principios del siglo pasado. Imagínese usted. Entonces Trujillo la nacionalizó. Ah, bueno. Y le pagó su dinero y desde ahí comenzaron los apagones. Bueno, yo nunca he vivido sin apagones. La noticia que da Rubén Bichara en el día de hoy, nuestro amigo Rubén Bichara, de que ya las plantas de Punta Catalina, las plantas de carbón, están en un 90% de ejecución, es una muy buena noticia. Sí, dice que no solamente que tiene 90% de su ejecución, sino que todos los equipos, los componentes que lleva esa planta, ya está en el país. O sea que no queda nada por comprar ni por traer, que todo es armar para comenzar la fase de prueba. Que ha sido un proyecto muy combatido, sí, sobre todo en la prensa, pero es porque existen intereses. Uno de los sectores donde hay mayor cantidad de intereses económicos es el sector eléctrico. Hay una máxima en economía que dice que todos los subsidios van a parar a los bolsillos de los más ricos. Es un contrasentido, ¿eh? Pareciera que cuando usted da un subsidio desde el gobierno, está ayudando a los más pobres. Pues al final, dicen los economistas, que eso siempre va a parar a los bolsillos de los más ricos, y nosotros comenzamos en los años 90 con un subsidio de 80, 90 millones de dólares y estamos hablando hoy en día de un subsidio que alcanza 1.500, 1.600 millones de dólares al año. No. Y si eso va a los bolsillos de los más ricos, usted ya se puede imaginar por qué se le quiere quitar al gobierno la capacidad de negociar tarifas y sobre todo de ser propietario nueva vez de plantas eléctricas como la de Punta Catalina. Y las mayores exenciones que da el gobierno es a ese sector que le exonera el combustible, le exonera todos los equipos que traen. Las transnacionales cuando se van a instalar aquí le permiten instalar su propia planta y esa planta, el combustible que consume, es exonerado. Sí, claro. No paga impuestos. Pero aparte, imagínense que aquí en la República Dominicana ya hay plantas a viento, o sea, plantas eólicas, que producen energía con turbinas que se mueven con el viento y eso se cobra como si fuera producido con combustible. Sí, señor. Con combustible fósil, al mismo precio. Imagínese usted el margen de ganancia que tienen los dueños de esas plantas. Entonces estamos hablando de una situación que es perversa en contra del bolsillo de nosotros. Agarrar 1.600 millones de dólares todos los años que podrían ser invertidos en otra cosa y quemarlos en turbinas, que al final ese dinero va a los bolsillos de los más ricos de este país, creo que hay que ponerle ya pero por lo menos, hay que parar eso. Por lo menos, doctor, en el presidente Medina se ha visto la intención de cumplir con muchas de las promesas de campaña que él hizo. Yo recuerdo que el presidente dijo que iba a tratar de poner el sector eléctrico oficial en condiciones de negociar con el sector privado que genera y produce, en mejores condiciones. Y eso hasta cierto punto se ha estado logrando. Ya esos contratos onerosos, leoninos, ya están en plazo de vencimiento y no se va a volver a negociar en esos términos. La propia planta Catalina es también un seguro para que el gobierno esté en mejor posición para negociar. Pero esa promesa de campaña del presidente Medina, como es el caso de invertir lo que la ley dice en el sector de educación, eso se ha cumplido. Eso que se inaugura mañana, que se llama la nueva Barquita, esa fue una promesa del presidente. La primera visita sorpresa que hizo el presidente Medina fue a la Barquita y ahí le dijo ese primer día a los moradores de esa empobrecida demarcación: nosotros con Dios delante vamos
ayudarlo a ustedes a salir de aquí para que vivan con dignidad. Y mire, mañana se entrega ese proyecto. Y hay que ver los reportes que se están haciendo, porque ya las personas que están encargados de eso han llevado, los periodistas ayer, fue una comisión de la Sociedad Dominicana de Diario, donde estuvieron presentes la mayoría de los directores de los periódicos con sus respectivos periodistas. Y hoy la prensa trae una riqueza de información en torno al proyecto de la barquita. El que se detiene a ver la fílmica y a leer la crónica de los periódicos, cae en la cuenta de que se trata de un modelo de ciudad que será el futuro y que ese será un referente para otros proyectos. Señores, no falta nada. Tiene 1.700 soluciones habitacionales, pero tiene más de 300 locales comerciales con todas las demandas, un hospital, una escuela desde la preprimaria hasta completar el bachillerato en tanda extendida. Tiene los centros de atención primaria, un cuartel de policía, un cuartel del ejército o la marina. Tiene estaciones deportivas en diferentes deportes, prácticamente un modelo de instalaciones deportivas superior al más moderno que hay aquí en el país, que es el Parque del Este. El de la Barquita es superior. Tiene iglesias, locales para las iglesias, la católica, la evangélica y la demás. Estación de bomberos, cuartel de policía, en fin, de todo lo que se puede tener en una sociedad modelo, está en la Barquita. Yo quiero llamar la atención a varios puntos que resaltan en la descripción que se hace sobre el tema de la nueva Barquita. Lo primero es que en la ejecución hay una asociación entre el sector público y el sector privado. La nueva Barquita fue construida bajo el auspicio del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que dirige nuestro amigo José Ramón Peralta, y asociado con el sector privado representado por el señor José Miguel González Cuadra. Es decir, que el criterio para construir este sector es un criterio que suma el conocimiento del sector privado y el financiamiento del sector público. Lo segundo es que el que se mude allí va a pagar, o sea, no es un regalo. Va a pagar una cantidad mínima que va a cubrir todo lo que es el mantenimiento del sector, excepto la energía eléctrica. ¿No incluye la energía? Incluye, yo entre decía, 500 y 1.000 pesos mensuales, y eso incluye energía, agua y basura. Bueno, entonces tiene 112 edificios, 1.780 apartamentos. Me llamó la atención lo que usted decía, de que es tan detallista el proyecto que incluye iglesias de varias denominaciones. Sí, señor. O sea, cuando yo vi eso, digo, bueno, ahí se fue al mínimo detalle. Sí, señor. O sea, el que va a la iglesia católica tiene su iglesia católica, el que va a un templo protestante tiene su templo protestante. Tiene salón multiuso, tiene área de ocio, de deportes, e incluso... Me decía el compañero Luisín Mejía, que es el presidente del Comité Olímpico, que el patronato le exigió hace más de un año que le designara un monitor por cada deporte y que el Comité Olímpico tenía un local allá para ese personal. Así que imagínese usted, cuando usted va a ese tipo de detalle, eso quiere decir que lo grande, lo grueso, que es el mantenimiento de los locales comerciales, donde incluso se planteó para los mismos habitantes un espacio para ser emprendedores, sí, señor, para que ellos mismos ocupen los locales comerciales y puedan servir de sustento a las familias que vivían ahí en forma tan infrahumana y tan olvidadas de las manos de Dios y del gobierno, que yo creo que esto es una excelente noticia. El proyecto será aperturado, será inaugurado en el día de mañana por el presidente Danilo Medina, quien también viajará en el día de mañana hacia Honduras, a la reunión del Sistema de Integración Centroamericana,
que tendrá una reunión el jueves, o sea que el presidente Medina aparentemente no dormirá con nosotros mañana en la noche, cosa rara, ¿eh? Doctor, muchas gracias. No, al contrario, don Freddy, al contrario. Gracias a usted, amable televidente, les esperamos mañana.